Bienvenidos al episodio 11 del podcast Pensamos en tu seguridad ante todo. Mi nombre es Orángel Materano, asesor en seguridad electrónica e integrador de distintos tipos de sistemas de seguridad. Estoy radicado en Santiago de Chile y este es el lugar ideal para conocer a través de experiencias y conceptos básicos cómo lograr espacios realmente seguros. Municipalidades, empresas, colegios, condominios y hogares. Mi intención es prepararte para que entiendas qué son los sistemas de seguridad electrónica, cómo aplicarlos, cómo sacarles el mayor provecho y cómo conseguir un retorno de la inversión. En esta oportunidad seguimos en la temporada de invitados y en esta oportunidad tenemos a Rodney Sifontes. Él es ingeniero electricista, tiene 9 años en Chile y parte de esos 9 años los vivió en Argentina, trabajando por supuesto. Es pionero en el boom de energías renovables en Chile en 2015 cuando se había instalado en energía renovable no convencional alrededor del 1% y tengamos en cuenta que al día de hoy se encuentran en 42%. Rodney llegó en ese preciso momento. 10 años de experiencia en construcción y operación de proyectos de energía renovable. Bienvenido, Rodney. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al podcast Pensamos en tu seguridad ante todo. Bueno, muchas gracias también por la invitación de compartir este espacio bien interesante para compartir experiencias de lado y lado, ¿no? De Claro. lo que nos ha tocado vivir, trabajar aquí en Chile. Claro, claro. Bueno, de igual forma hemos hablado tanto que yo creo que ya hemos grabado como 3 podcasts de estos temas y bueno, por supuesto, por eso fue que quise invitarte y que conversemos porque es un tema bastante interesante. No es convencional, al igual que las energías renovables, no es convencional la seguridad junta con el tema de este tipo de plantas, pero es bastante interesante y a esta audiencia que nos ha escuchado y que ha sido fiel, por supuesto, les va a interesar bastante, ya que son espacios bastante amplios los que ustedes manejan y situaciones complejas y remotas también. Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante. Antes de empezar, Rodney, quiero invitar a toda nuestra audiencia a que nos ayuden con una calificación de 5 estrellas en Spotify, si creen que las merecemos, a que le den suscribirse en el canal de YouTube, también, por supuesto, a la campanita, como dicen todos los influencers, y me gusta, por supuesto, a los videos luego de que los vean, para así poder seguir haciendo crecer esta comunidad y poder llegar a muchísimas más personas que le interese este tema que es de la seguridad electrónica. Entonces, para entrar un poco en tema, Rodney, y conocerte un poco más, que la gente te conozca un poco más, cuéntanos cuál ha sido o cuáles han sido tus funciones, a grosso modo, por supuesto, como jefe de una planta de energía renovable. Bueno, Ángel, ahí te puedo contar que, bueno, como has dicho, han sido varios años trabajando para la industria de energías renovables. Okay. En Chile he desempeñado distintos cargos. Entre ellos podemos decir que tengo dos componentes importantes. Uno, enfocado en lo que es la ejecución de proyectos, la construcción como tal y cómo se gestiona todas las actividades que hay que llevar a cabo para que desde que el terreno lo tiene seleccionado, bueno, ya con ciertos permisos, todo lo que se requiere para llevar a cabo la construcción, hasta que eso está construida la planta, Ok. se le hacen pruebas de puesta en servicio y entra oficialmente a operar, ¿ok? A inyectar energía al Ok. sistema, energía limpia, Claro. ¿ok? Ese es como la segunda fase, ¿no? Las operaciones. Entonces, un poco enfocado en la construcción y un poco enfocado también en En la operaciones. operación. Entonces, bueno, son dos mundos un poco distintos. En el primero, te puedo decir que nosotros, a nivel de construcción, pues lo que queremos es que todos estos proyectos se desarrollen cumpliendo ciertas especificaciones, cumpliendo los tiempos que se proponen para el proyecto y dentro de los costos que se previeron o dentro del presupuesto que se previeron para eso. Ok. Esto responde también a un plan que, digamos, vamos a decir, una política energética que Chile ha creado para que cada vez menos estemos utilizando energía contaminante Ok. proveniente del carbón, térmica y en general, y se vaya incorporando más a la matriz energías limpias, o sea que lo que vayas consumiendo cada vez más en tu casa, en la industria,
sea esa energía que proviene del sol, del viento, bueno, muchas otras, no claro. me voy a extender demasiado en eso, pero responde a esas buenas políticas de Estado que tiene Chile, en el que van creando los mecanismos necesarios para que se vayan desarrollando esos proyectos, se vayan incorporando a la matriz energética del país y, bueno, vayamos descontaminando, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que se busca. Bueno, es impresionante ese número que tuve que investigar porque dije, si me voy a sentar con Rodney, no puedo dejar de tener por lo menos un numerito de lo que son las energías renovables. Y es impresionante que en el 2015, 2014, 2015, había un 1% corrígeme si me equivoco, es de energía o de capacidad. Es capacidad instalada. Son dos conceptos que por lo general la gente que no es de la industria o que no ha estudiado estos términos es de fácil confusión, ¿Ok? pero pensemos en la capacidad instalada, bueno, como el motor El del físico. auto y la potencia que tienes allí. Y pensemos la energía en cómo te puede entregar esa potencia en el tiempo. Entonces, con qué tasa, con qué velocidad te lo puede entregar, ¿no? Claro, Entonces, claro, es cómo rinde claro. eso. Bueno, sí, bastante impresionante. En 2014 he venido a Chile justo a trabajar para proyectos de energía renovable y la verdad es que la matriz de generación que tenía Chile en su momento de energías renovables no convencionales, a esto nos referimos al sol, el viento y otras, pero en Chile, enfocado más en esas dos, Ok. es como dices, había un 1 o 2% instalado, muy poquitos, y lo que estaba instalado eran, digamos, estaciones como de prueba, Claro. de tomas de Cosas datos. pequeñas. Claro, y ahora que estemos hablando de más de un 40% de esa energía no convencional instalada, es muchísimo. Claro. Y ahí se ve cómo las políticas que está aplicando Chile como país están siendo efectivas para este tipo Claro. de cosas. Incluso tengo entendido que Chile está entre los países que más porcentaje de energía renovable, no convencional, inyecta al sistema, ¿no? Es correcto, tiene una de las matrices más limpias. De hecho, Chile no solo es referencia en la región, sino también en el mundo En el entero. mundo. Y la verdad es que da gusto formar parte de una industria y trabajar en un país en el que, si te pones a mirar estadísticas mundiales de organismos internacionales, pues Chile siempre está ahí con buenos porcentajes, buenos avances en lo que se refiere a la descarbonización de la matriz. Y un punto que quería aclarar, porque estamos hablando de no convencionales. Pues Ok. bueno, también habían hay energías renovables. Convencionales, para que tengan una idea, estamos hablando, por El ejemplo, agua, ¿no? centrales hidráulicas, Ok. que si bien no son nuevas, están allí, no contaminan, pero bueno, digamos, la gran diferencia son los tiempos de ejecución de una central hidráulica, bueno, años y años para Claro, desarrollar la misma potencia que podría instalar con aerogeneradores para el viento o bien instalando paneles solares para claro. captar la Igual, radiación solar. igual Chile tiene una gran ventaja para este tipo de inyección de energía y es que, bueno, tiene mucho desierto, ¿no? Mucho sol, Eso es correcto. De que es hecho, el importante. desierto de Atacama, el más árido del mundo, o uno de los más áridos del mundo, altos niveles de radiación sostenidos. Pero bueno, eso desde ese punto de vista. Claro, Como Chile también es pionero dentro de lo que es esa transformación de la matriz de generación de electricidad energética, bueno, también se está enfrentando a otros desafíos. Porque Chile, por sus características geográficas, es un país muy largo. claro. De norte a sur tiene, bueno, Llevar esa no sé energía, cuántos miles de kilómetros ahora mismo, pero claro, entonces, si bien se produce en el norte, porque la radiación es muy alta, es muy buena, es aprovechable, los centros de consumo están en otras partes, como el centro, aquí, o sea, claro, Santiago, las grandes capitales, y no en el desierto, o sea, no hay tanta gente en el desierto, no hay tanta industria en el desierto, excepto, bueno, me imagino. obviamente la minería, pero vamos a hablarlo en términos energéticos, se está generando mucha energía en unos sectores donde no se consume la gran parte. Claro. Entonces eso ya crea unos desafíos Ahora viene adicionales. el desafío de vamos a llevarla al sur, vamos a Por llevarla ejemplo, el al centro, centro, vamos a... el sur no tiene solar, o sea, o no tanta solar, ¿verdad? Más hidráulica, más Claro, viento. claro, El norte concentra mucho más sol, también sus eólicas.
Pero claro, tiene que ver que donde se genera, bueno, no coincide donde se consume. Entonces Claro. hay unos desafíos adicionales de transporte. Y ahora mismo eso también está llevando a Chile que sea pionero en otro tipo de tecnologías a instalar. Por ejemplo, sistemas de almacenamiento con baterías u otros. Baterías tiene ahora un auge grande dentro de la industria, dentro del país. Ok. Y otra vez, las mismas condiciones, ese es el camino que ha tomado Chile de cambiar la matriz energética y los niveles a los que está alcanzando ahora, Ok. ahora lo está llevando a ser pionero en otro tipo de tecnologías, instalaciones, integración y estabilización de ese tipo de energía en el Y, sistema. y me imagino que también, bueno, esto ya parece, pensamos en tu energía renovable ante todo, pero es súper interesante el tema, ¿no? Entonces voy a hacer una pregunta que todo el mundo la quiere hacer también, ¿vale? Chile piensa vender esa energía o estas plantas pueden vender la energía por ejemplo, al sur de Perú o a Bolivia, que son como, digamos, países vecinos. Mira, la capacidad que tienen, hay líneas que interconectan los sistemas. No son de gran capacidad, no tengo el dato exacto ahora en mente, no es mi día a día, Ok, pero sí, se podría hacer ese tipo de conexiones pensando en que la matriz energética de Chile alcanzaría unos niveles bien altos de energía limpia. claro, Entonces, ahí es donde la región, como región, se podría coordinar como para consumir más energía limpia en vez de estar quemando más combustibles claro. fósiles. ¿Ok? Pero eso, como todo, estamos sujetos. La industria y, digamos, las capacidades técnicas, las posibilidades geográficas, los recursos, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre va a ser bien importante que los países y sus políticas se coordinen de la mejor manera. Claro, no, Pero por sí, sí, o supuesto. sea, técnicamente es posible, los recursos están, la infraestructura se puede desarrollar, pero sí, sí, Ok. respondiendo a tu pregunta se puede. Bueno, Roque, mira, vamos a entrar en el tema al que fuiste invitado, ¿no? Porque, Sí, yo, eh, yo puedo hablar de energía claro, aquí una semana bueno, completa. ya tenemos el nombre de ese otro podcast el que vamos a conversar. Mira, yo tengo una pregunta que me pareció interesante, por eso yo creo que es una de las preguntas que me motivó a invitarte a ti para hablar de estos dos temas, seguridad y estas plantas, ¿no? En general, ya sea energía renovable no convencional. ¿Cómo ha sido tu experiencia en seguridad electrónica en todos estos años en plantas de energía renovable? Tomando en cuenta de que tú eres jefe de planta y obviamente supongo que a pesar de que estás en un desierto, en una montaña, en donde quiera que estés, seguramente te has encontrado también con estos problemas de seguridad como tal, robos, qué sé yo, intrusiones en estas plantas. Y estos terrenos estamos hablando dime un número de una planta normal, promedio, ¿cuánto más o menos en, Bueno, en depende, hay, hectáreas, hay, hay digamos, varios kilómetros? segmentos. Vamos a irnos al segmento más grande, que es el de las plantas grandes. Ok, Chile tiene tres segmentos, te los puedo mencionar. Tiene un segmento de plantas grandes, vamos a llamarlo así, digamos, en lenguaje cotidiano. Por ejemplo, una planta de 100 megavatios, que hay varias aquí en Chile y más grandes que eso, puede ocupar un área en terreno de más de 200 hectáreas. Entonces estamos hablando de un gran perímetro claro, completo, en el que, por lo menos estoy hablando de una planta solar, en el que, o sea, tienes 200 hectáreas básicamente con paneles solares instalados y sus componentes. claro, Entonces, lo general es que se cierre el perímetro completo con un cerco perimetral y ahí uno de los desafíos que tenemos a nivel de diseño, implementación y después, bueno, operaciones, que eso podemos hablar un poquito también, es que, bueno, son áreas muy grandes a cubrirse claro, y cuando se empiezan a diseñar los sistemas de CCTV como los conocemos, claro, el costo es elevadísimo y tiene que entrar en juego con la optimización también de los presupuestos que te hablé al principio. claro, claro. Entonces, no puede ser que nos tomemos la mitad del presupuesto para instalar cámaras, En nada más. seguridad, claro. En estas plantas grandes, por lo general, están allá alejadas, metidas en el desierto. Pero, ¿qué es lo que pasa también? Para ponerte en contexto, hay otros segmentos también en Chile, por ejemplo, hay un segmento es de generación distribuida. Ok, Los PMGD, que son pequeños medios de generación distribuida, claro, son plantas más pequeñas, que pueden ser hasta 9 megavatios,
vamos a hablar, si estamos hablando de una planta de 100 megavatios, hablar de una de 9, vamos a hablar de un 10% más o menos del tamaño, Ok. unas 20 hectáreas, ya no 200, pero que también, como son más pequeñas y son distribuidas, ya no tienen que estar en el medio del desierto. Son más De propensas a... hecho, ya en la región metropolitana, Coquimbo, en Valparaíso, sí, ya unas regiones, digamos, más centrales que para eso, Claro, por eso distribuidas, están más cerca de los centros de consumo, más eficiencia para transportar esa energía, claro. pero claro, también está ahora más cerca también De, de de las la población, poblaciones y claro, y de la inseguridad, de la inseguridad, por supuesto. tal cual. Entonces, entonces, si pensamos en esos segmentos, los desafíos de la grande, pues bueno, es optimizar todo ese cerco. No hay gente, pero podría ser. ¿Cómo lo tienes vigilado? Pero tampoco te puedes gastar una fortuna en eso. Claro, Y lo otro, en el otro segmento, pues ahí si tienes mucha gente, ahí, camínate al lado. O claro, sea, claro, tienes calles públicas que te pasan al lado. claro. Gente mirando. Entonces, vamos a decir, es lo mismo, pero las aplicaciones son distintas o el nivel de suceso que te puede pasar es un poco Ya, distinto. ya la tasa empieza a Eh, elevarse un poco sí, el sí, nivel de sí, seguridad. sí. Además que, bueno, son equipos energizados también. O sea, quien no sabe, o sea, podría... Claro, no, no va a entrar a robar, pero sí a curiosear y de repente te toca algo que no tiene que tocar y se murió. Y si se muere dentro de la planta es un problema Eso es un para problema. las Entonces, empresas. ya ahí te fijas que aparte es lo que hablabas en la temporada uno del podcast, bien, bien interesante. Bueno, que son barreras, ¿no? Porque tienes distintas funciones estos sistemas y bueno, la principal es que no te entren a robar, Claro, probablemente, pero también desde el punto de vista de plantas, que son fábricas de energía, tampoco quiero que entre alguien a tocar algo que no deba o a treparse donde no debe, claro, ¿sabes? claro, Porque podría ser fatal eso y también queremos evitarlo. claro. Entonces, para comentarte un poquito de algunas cosas que nos han pasado en plantas solares con respecto a la seguridad electrónica, Ok. vamos por partes. Se me viene a la cabeza primero, en una de las plantas que tuve a cargo, el diseño de este sistema de seguridad venía con domos, prácticamente, Domos exclusivamente. PTZ. Domos PTZ, 360 grados, pero claro, habían puesto por diseño, se instaló así y yo recibí la planta para operaciones. Ese domo PTZ, pues bueno, estaba apuntando a la entrada principal. Ok. Pero si cada cierto tiempo, bueno, no sé, como que hacía el 360, bien por pruebas o bien por hacer un registro o lo que sea, y se quedaba colgado. Entonces, si se queda colgado el domo apuntando en contra de lo que es la entrada, ya pierdes visión de la entrada. Ok. Entonces, si bien es cierto que tiene un 360, bueno, pero no tiene una visión Ahora 360. vayamos a todo el que escucha el podcast aquí está escuchando un vivo ejemplo de por qué los domos tienen que ser operados. ¿Los operaba alguien esos domos o No, estaban puestos y ya? no, imposible. No se operaban, tenía como una programación Él se iba moviendo, y un la preset. programación estaba muy bien. Se iba O sea, moviendo, estaba sí. muy bien. O alguien que se ponga a verlos, lo deja en otro ángulo, pues se le cayó la conexión o lo que sea. Se supone que por programación, estaba bien programado, el domo volvía otra vez a grabar, digamos, el portón de entrada. Ok. Pero bueno, a veces no pasaba eso. ¿Y qué pasaba cuando el domo estaba en un preset por allá lejos, qué sé yo, haciendo un zoom al perímetro y había alguien en el portón, el guardia no sabía que estaba en el portón? Sí, ¿Eso eso. pasaba? Y a veces necesitaba también ese registro que estuviera grabando, quién se acercó, por qué, a qué hora o lo que sea, por distintos temas. Necesitaba acceder a mis grabaciones Y el domo y viendo el eso. domo estaba viendo cualquier cosa. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de que, bueno, el que diseñó el sistema a lo mejor no pensó Claro. que Bueno, debíamos tener alguna cámara fija claro, en la debes entrada. invitarlo a que escuche el podcast y eso es 101 de cámaras y por eso la primera temporada del podcast la hicimos como lo básico. Lo básico es que primero los domos PTZ tienen que ser operados y si no están operados por lo menos tienen que tener entre 2 y 4 cámaras que vigilen los ángulos que él va a dejar de ver cuando se esté moviendo. Porque justamente a pesar de que el domo tiene la facilidad de moverse y todo lo demás, si hay una sola cámara puesta para ver un sitio, obviamente si se está moviendo hacia un lado va a dejar de ver el otro y bueno, por esa razón
siempre tienes que tener esas cámaras ahí vigilando esos puntos. Pueden ser cámaras las más sencillas del mundo, pero tú tienes que saber qué está pasando cuando se va. Es lo mismo que pasa con un guardia de seguridad. Tú lo dejas cuidando la caseta, pero si él se va a moverse a otra área, esa caseta ya no está siendo vigilada. Así que es como 101 de la seguridad en cuanto a las cámaras. Un ejemplo vivo de lo que hablamos en la temporada 1. Así que me alegra haberlo escuchado. Sí, aplicaciones como esas también te puedo mencionar que, bueno, o sea, estamos en medio del desierto, ahora Ángel. Las condiciones, digamos, climáticas Climáticas. no son las mismas las de la ciudad, entonces, pues ahí, si bien no llueve mucho, los vientos en ciertos sectores pueden ser bastante fuertes. Y otro problema que teníamos, los sistemas muy bien, pero la estabilización estaba muy mal. Claro, el video. Entonces, cuando ibas a ver el video, estaban, o sea, vibrando, vibrando, vibrando. Y bueno, o sea, tú miras ese video 5 segundos y Y estás mareado, no claro, te claro, sirve prácticamente para nada. claro. Bueno, allí yo te recomendaría, no sé, colocar antenas. Bueno, las conozco como antenas, pero son torres. En realidad, estas torres que son de tubos delgados y se componen, se van entrecruzando Mm. y el viento no va a chocar tan fuerte a la estructura como tal de un poste rígido, redondo de un Una diámetro especie de X. celosía. De hecho, las torres para líneas de transmisión, una de sus características es que sean como de celosía, de estructura Sí, armada, y el exacto. viento atraviesa a Y través el de viento ella. atraviesa y obviamente no se genera. Entonces, en ese tipo de condiciones, obviamente nosotros como instaladores tenemos que conocer eso, por eso siempre se realizan visitas. Y ustedes como clientes, por supuesto, también tienen que informar, ¿no? O sea, mira, aquí tenemos vientos de, no sé, 120 kilómetros en la mitad del día. ¿Cómo hay que resolver ese problema? De primero, podemos poner la mejor cámara del mundo, pero si no resolvemos ese problema, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que esa sería como, bueno, para ese tipo de problemas, esa podría ser una solución. Pero habría que hacer pruebas, la verdad no te puedo asegurar de que, Mm. de que no se vaya a mover Claro, en ningún pero momento. ya con este tipo de problemas te das cuenta cuando ya lo tienes instalado, y ya Claro, hay que corregir. No, claro. no se toma en cuenta en el diseño, que es, lo- Donde se debería claro, tomar en cuenta. que es precisamente lo que tendría que decirnos el especialista que Ok, diseña este tipo de sistemas, y pedir la data que le haga falta. O sea, porque claro. mediciones en plantas solares o en eólica tiene a montón. Sí, es que bueno, yo te diría, instalemos una, antes de instalar las 50 que tengamos que instalar, instalemos una prueba de un mes, prueba de, qué sé yo, 15 días con un poste. Yo me imagino que obviamente no se gasta en el presupuesto, como bien tú lo dices, no se pueden gastar el presupuesto todo en seguridad, pero también es importante. Entonces también es importante que lo que se gasten valga la pena. Y entre poner un poste, qué sé yo, que tenga un monto X y poner una torre de estas que se entrelazan para que el viento por lo menos sea más suave el movimiento que tenga la cámara. Yo creo que una empresa que desarrolla este tipo de proyectos podría estar dispuesta a hacer este tipo de pruebas antes de desarrollar el proyecto completo de seguridad, como para estar seguros, ok, esta va a ser una solución real. Son ahí algunas lecciones aprendidas. Te puedo contar Claro, claro. otro problema que tuvimos también en plantas, ya a nivel de detección. Porque, bueno, igual te estoy hablando hace unos años. Yo espero que con los avances tan rápidos tecnológicos que tenemos, la verdad no me ha tocado ahora recientemente instalar ese tipo de sistemas, pero sí teníamos sistemas de detección en el que prácticamente se movía un animal muy típico en estas plantas pequeñas, más cerca de las ciudades, o de estos, digamos, donde hay actividad, pastoreo y otras cosas. Y bueno, es que teníamos, bueno, un sinfín de alarmas porque había pasado una cabra, Claro. porque había pasado un perro, porque había pasado un caballo. Y la verdad, si bien como que se hacían unos ajustes en el software del momento, no voy a hablar de marcas ni No, no, nada, tranquilo. pero bueno, es la industria en general. Nosotros sufrimos esto de, bueno, pues tengo una falsa alarma Y por un animal. se acostumbraron a las falsas alarmas y les La, llegó a pasar algo y pensaban que era una falsa alarma o no llegaron a ese mira, punto, que es muy. la verdad, o sea, si tuvimos una intrusión de persona a planta, Ok, intentaba desconectar y llevarse paneles.
Y sí que sirvieron los sistemas de detección porque, bueno, no se cruzó con un animal ni nada. Era claramente una persona, se activaron unos protocolos que ya teníamos de seguridad establecidos. Ok. Y, bueno, la policía en ese sector y en ese momento estaba disponible y Estaba pudo activa. atender el problema. Pero ahora, con tantas plantas solares instaladas, tanto eólico, tantas cuestiones, todo esto distribuido, es que yo me imagino que, o sea, porque también el crimen se organiza. Claro, claro. Entonces, yo me imagino que ya esa capacidad que estamos hablando hace años, que era muy poquita, que ahora es muy grande, o sea, la capacidad que tenga la policía también se tuvo que ver un poco afectada, porque si Diluido un tengo poco. 10 plantas ahora en mi sector o 20 plantas en mi sector que antes no tenía, y con 2 o 3 o 4 que me reporten al mismo tiempo, ahí es un problema. Sí, además las zonas son remotas y el tiempo en llegar es complicado, ¿no? Entonces yo atribuyo que tuvimos muy buena suerte En esa oportunidad. en esa oportunidad, pero lo que sí te quería comentar es que a nivel de disuasión, en el que bueno, en ese momento el protocolo no era disuadir, sino agarrarlo ahí infragante y cometiendo lo que estaba Claro, cometiendo, ¿no? claro. Y quedó grabado ahí, bueno, no tuve problemas con el sistema que se instaló, pero claro, es disuasivo, lo escuché también en tu podcast. O sea, ¿por qué en vez de que se ponga ahí a desconectar, a tratar de robar, le ponemos ahí unas alarmas, Unas sirenas, una unas cosa. sirenas, le decimos una grabación, lo que sea, te estamos mirando, estás quedando grabado y bueno, la reacción natural es que se vaya y funciona. Claro. Pero, aquí está el paréntesis, que nos pasaba en una de las plantas que, bueno, lo mismo, o sea, te estoy hablando de que estaban estas plantas más pequeñas, insertadas dentro de otras parcelas, porque son, bueno, pocas hectáreas que necesitas para instalarlas, Claro. y claro, pasa gente normal que no está haciendo nada en la planta. O sea, simplemente está pasando porque vive en la parcela de al lado, Claro. Va llegando a su trabajo, va está llegando a su limpiando, está lo que casa. sea, Claro. claro. Entonces se activaban estas alarmas disuasorias. Y claro, ahora nosotros éramos el problema. Si bien estábamos entregando energía limpia al sistema, estábamos generando una contaminación Ruido. sónica terrible. Que, bueno, tuvimos que hacer ahí algunos ajustes, pero llegamos hasta el punto en que no era rápido. O Claro. sea, porque teníamos, en nuestro caso, centralizado todo este tipo de gestiones. No éramos nosotros directamente, pero no éramos especialistas en el software, ni cómo parametrizar un software. Ok. Teníamos que pedirlo, tomaba un tiempo esa respuesta. Claro, el vecino estaba aturdido. Entonces, optábamos por apagarlo, Desconecto. lo desconecto. Entonces, Claro. si tuviese necesidad de ese sistema disuasorio, porque de verdad tengo un evento dentro de la planta, pues bueno, hubiese pasado, porque está desconectado, simplemente por no molestar a los vecinos. Claro. Bueno, ahora mismo hay soluciones para ese tipo de problemas con casi todas las marcas. Te voy a nombrar cuatro marcas poderosas en el mercado chileno y seguramente habrás trabajado con más de una, que es Hikvision, Dawa, Avigilon y Axis. ¿Ok? Son como las cuatro que están posicionadas aquí en el mercado chileno y en el mundo también. Hikvision y Dawa venden o están posicionadas por volumen. ¿Por qué? Porque, bueno, son chinas y venden muchísimo a un precio más económico. No, obviamente no es que es regalado, pero sí es económico. En comparación con Avigilon o Axis, que están como por encima en calidad, que podrían vender lo mismo o más que vende Dahua y Hikvision, pero ellos venden se enfocan en la calidad. Mm. Entonces sus precios son, por supuesto, mucho más elevados y esos niveles están como allí, los dos están allí llegándose uno al otro. Estas marcas trabajan con lo que se llama aprendizaje profundo. Entonces, parte del aprendizaje profundo es justamente eso. La cámara ve un plano y aprende de ese plano. Sabe qué es un árbol, va a saber qué es, qué sé yo, una carretera por donde pasan los autos. Y puedes programar también que estas cámaras detecten personas y vehículos. No te tienen por qué detectar más nada. ¿Qué pasa? Las cámaras en esos tiempos, me imagino, 5 años, 4 años atrás, por ahí, te detectaban el movimiento de los píxeles. Entonces, Movimiento. no había ningún tipo de indicio de qué demonios se estaba moviendo allí. Podía ser una mariposa que le estaba volando a la cámara en el frente
y eso ya generaba una alarma. Eso era detección de movimiento simple, pero eso era simplemente un movimiento de píxeles. Si la cámara está viendo algo fijo, un píxel que se mueva, ya eso era un movimiento. Entonces, eso generaba muchísimas falsas alarmas. Hace poco estábamos en una capacitación y nos decían que eso era el amor y el odio de las cámaras en el punto en el que salió. Ahora con el aprendizaje profundo, tú le puedes decir a la cámara, detéctame autos o detéctame personas o detéctame los dos. Y solamente avísame cuando por ahí pase un auto o una persona. Y pueden ser distintos tipos de alarma. Una alarma que le llegue a un operador de manera silenciosa, por decirlo así, y que esta persona determine, ok, sí, esta persona está pasando por ahí porque vive por allá o no estoy viendo ninguna actividad sospechosa, no genero ningún tipo de protocolo de seguridad. Pero si veo que el tipo se me está brincando la cerca o ya entró, aprieto un botón y genero una alarma o hablo a través de un sistema de voceo y le digo, oye, mira, fuiste detectado, por favor, tú, pantalón amarillo, camisa blanca, salte, ya carabineros vienen en camino y bueno, hay varias cosas que le puedes decir. Pero sí, claro, ya en este momento, al día de hoy, hay soluciones a ese problema que me estás comentando. No sé qué otro desafío tú te recuerdas que pudiste haber vivido en ese momento o en todos estos años de experiencia en Mira, plantas. ahí tuvimos una cosa curiosa porque, bueno, las plantas no dejan de ser un terreno fértil Claro, también que se insertan dentro de otras parcelas. Y nos pasaba algo curioso. Yo necesitaba controlar también la vegetación de la planta, porque crecen las plantas. Y si crece mucho, pues te empieza a tapar paneles solares y claro, eso claro. no es conveniente. Entonces, digamos, hay un pasto ahí que había que controlar. Y también habían vecinos, porque bueno, esto se inserta a la comunidad, Claro, en la tal comunidad. cual. Y bueno, un problema tenía con los sonidos, porque bueno, ahí priorizábamos a los vecinos, obviamente, para no tener problemas. Y Claro. bueno, afortunadamente no pasaba nada. Pero bueno, entonces había un pasto que había que controlar y habían vecinos con ovejas hambrientas. Entonces, bueno, si tú tienes un pasto que necesitas cortar y yo tengo unas ovejas que necesitan comer, ¿por Alimentar. qué no? Y dijimos, bueno, pero las ovejas son inofensivas, digamos, para la instalación. No van a meter una pata donde no es, simplemente igual se diseña siempre con seguridad tal de que si una persona tiene acceso a tocar Toca algo, algo, no se electrocute de lo que una. toca no se electrocuta. Claro, ahora si yo voy a intentar, corres Exactamente, más riesgo ahí de... exactamente. Bueno, y no es algo que iba a ser una oveja, ¿no? Y entonces hemos dicho, probemos. No hubo ningún problema, o sea, la sinergia estaba perfecta. El pasto estaba ahí, yo necesitaba cortarlo y unas ovejas del Pasto vecino. controlado, ovejas alimentadas, Les todo bien. alimentados, vecinos felices, nosotros felices. Pero ¿qué pasa? Otra vez los sistemas de detección, porque había que dejar la planta cerrada, claro, ingresan las ovejas y yo no puedo dejar el sistema, el perímetro sin protección. Claro. Pero claro, ovejas moviéndose por toda la planta con el sistema activado, si bien se hacían esfuerzos Para para ir que no... ajustando y ajustando la sensibilidad de los sistemas, la verdad, mi impresión era como que al final lo Desconecta ponías todo. tan poco sensible que si Claro, ahí ya saltaba alguien, igual no lo ibas a poder no se iba detectar. a detectar. Bueno, ten en cuenta lo que te estoy comentando, que ahora con un sistema medianamente robusto o robusto, vas a poder poner allí una granja si tú quieres y la cámara solamente te va a hacer una señalización cuando haya una persona caminando por el sitio. Bueno, esto es lo que, porque impedimos que se metan, pero ella te estaba diciendo que estaban adentro. Y era lo que queríamos, que estuvieran adentro, pero bueno, nada más. Ahora, me lleva a preguntarte entonces, me imagino que ahora se han desarrollado estos sistemas como de inteligencia artificial, en el que puede aprender particularmente en esas plantas donde yo necesito meter ovejas, que se entrene con eso, decirle, oye, Sí, claro. esto es normal. Sí, sí. Y que vaya procesando ese tipo de cuestiones y vaya De- aprendiendo debe haber de esos puntos en particular. Debe haber un margen de error, por supuesto. Espero que al podcast pronto van a venir desarrolladores de tecnología en cámaras que nos pueden decir ese margen aproximado. Porque nosotros somos asesores, somos integradores, pero hay ciertos números que no me atrevería a decirte porque podría quedar mal, por así No, decirlo. y ya es a nivel de fabricación, ya es Claro, de claro, equipos, ya es de quién otra desarrolla cosa, la es otra tecnología. cosa. Pero sí estoy seguro que debe haber un nivel de margen de error, pero
te aseguro que no va a ser ni siquiera parecido a lo que viviste en ese momento, en donde me imagino que tuviste que tomar la decisión de o dejamos que el pasto crezca o desconectamos las alarmas. Entonces, alguna de las dos decisiones tuviste que tomar, o sea, sacamos las ovejas o desconectamos las alarmas. Pero te aseguro que ahora con este tipo de tecnologías va a ser mucho, mucho más controlado. Y partiendo o siguiendo el tema, quiero preguntarte algo. ¿Ustedes han podido aplicar la tecnología de seguridad en otros aspectos de la planta? ¿O Mira, solo ha sido seguridad? buena pregunta, ahora Ángel, porque claro, como te digo, y es parte de lo que presentas con el podcast, es parte de la rentabilización. Si bien tenemos que decidir hacer una inversión importante en seguridad, ¿qué más podemos hacer con esto? Excelente pregunta. De hecho, para ponerte un ejemplo, en plantas solares nosotros estamos siempre monitoreando, o cada cierto tiempo monitoreando, de manera preventiva la temperatura de los paneles. Ok, Tenemos unos sensores colocados algunos. Imagínate, una planta de 100 megavatios tiene alrededor de 300.000, 400.000 paneles, no los puedes monitorear todos. claro. Pero entonces, sí, con las cámaras que tienen la misma tecnología térmica, o sea, pueden detectar variaciones de temperatura. Nosotros hemos utilizado cámaras con, digamos, térmicas también para hacer inspección de paneles. Claro, pero las cámaras de mano, ¿no? Cámaras... Claro, pero ahí ya te estoy hablando de cámaras que se integran a un dron y Ah, ok, ok, que ok. pueden abarcar áreas grandes, digamos, de hectáreas. Obviamente la batería es limitada, los tiempos de vuelo son limitados, los vientos Sirve acorde para un a eso. muestreo. Para un muestreo, vas por área, no lo tienes que hacer todo el mismo día, Ok, pero para que tengas una idea, si tienes un panel con problemas, los paneles se conectan en serie. Entonces, un panel que tenga problemas te está afectando a lo mejor 30 paneles más. Y claro, si en esos de 300.000, te podrás imaginar que podrías tener unos 100 paneles dañados y ya te está afectando unos 3.000 paneles. claro, Por esta relación de la que te estoy diciendo. claro. Porque están conectados así. Entonces, estas cámaras térmicas que nosotros colocamos en los drones, drones grandes, industriales, eh, la aplicación, eso es a nivel de monitoreo de energía de equipo, pero se estaban desarrollando unas tecnologías y decían, oye, pero ese dron puede estar como una carcasa cargándose y que se le programen ciertas rondas Rutas. de monitoreo del perímetro también y que haga detección, o sea, esas rondas, porque una de las cosas que dentro del presupuesto también es bastante importante a nivel operativo son los costos de seguridad del personal, o sea, personal, la El seguridad físico. patrimonial. Claro, Claro, pues son unas 24 horas y para cumplir esas 24 horas de una o dos personas, ¿verdad? Todos los días, toda la semana, porque la seguridad no duerme tampoco, son que no debe dormir. 10 personas. Claro, entonces terminas teniendo una plantilla de unas 8 o 10 personas para cubrir esos turnos de 24 horas y es un costo elevadísimo. Claro, Entonces, la tecnología ahí venía a buscar, digamos, cómo aprovechar. Si tienen un dron, tienen detección infrarroja, térmica. Bueno, pues programemos rondas, que básicamente también es lo que hacen las personas que están ahí. claro, Están haciendo rondas, lo que dice. Y cuando te estamos hablando de 200 hectáreas, cuando están en la otra punta de la planta, no están al inicio, ¿no? claro. Entonces, pues bueno. Todo se puede complicar. Entonces, te diría que sí, en términos de detección, detectamos cosas distintas a nivel de producción de energía y a nivel de seguridad, pero al final es una cámara que detecta algo. Claro, claro. Entonces, es interesante mirar cómo las tecnologías pueden, digamos, ofrecer como ese abanico de que si estás invirtiendo en seguridad, con calidad, con todo lo que has dicho, pues también podamos hacer un monitoreo con los mismos equipos de las plantas, monitorear producción. Claro, Entonces ahí hemos hecho un poquito ese híbrido y bueno, eso está en desarrollo apenas. claro. Ahora mismo lo están aplicando como muestreo. Sí, porque además, ponte a ver, te estoy hablando de 300, 400.000 paneles solares, todos iguales. Entonces cuando tú le vuelas un dron encima, o ¿Cuál es sea, cuál? también es un Ves desafío. Cierras los ojos y ves cuadriculado, me Es imagino. lo mismo, sí, o sea que todo se parece mucho. Claro, Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial también tiene como el reto de desarrollar aplicaciones específicas claro. para eso, en ese tipo de plantas grandes, como te dije al principio. Así que
nada, Bueno, eso por ese lado yo, del híbrido. yo te comento que ahora mismo existen cámaras con lentes duales, ¿ok? Tienen un lente térmico y tienen un lente óptico, en donde tú puedes cubrir un perímetro. Por ejemplo, esa cámara puede estar protegiendo un perímetro de una extensión de 1 kilómetro y con la cámara térmica más el aprendizaje profundo, tú puedes detectar en un perímetro de 1 kilómetro a una persona o un auto. Obviamente no le vas a ver la cara, no vas a saber si es de un color u otro, el color de la camisa, no, porque quien lo va a detectar a 1 kilómetro va a ser la cámara térmica. Tendríamos que esperar que él se acerque a cualquier otra de las cámaras para poder identificar quién es esa persona. Pero la cámara térmica te va a decir, hay alguien en este sector. Y tú con una PTZ o con un dron puedes acercar el dron a ver quién es esta Ujú. persona, ¿ok? Y esta cámara térmica no solamente te va a servir para ese perímetro. Me estoy imaginando el desarrollo del proyecto, por decirlo así, en donde esta cámara térmica esté en una esquina y en esa esquina te pueda tomar toda esa línea, no sé, de repente no 1 kilómetro, pero sí unos cuantos metros, unos 400 metros de paneles, no sé cuántos serían, en paneles no sé cuánto sería eso, pero sí avisarle o programar la cámara para que te diga el promedio de temperatura de esa línea, ¿ok? Y que cuando uno de esos paneles o una línea de esos paneles suba la temperatura, de igual forma tú puedes hacer llegar al dron allí, a esa zona en específico, o obviamente movilizarse en auto, movilizar a una persona para que vaya a revisar más o menos cuál es el panel que está en este caso con una Sí. temperatura por encima del promedio. Con radio, dale un poquito más. Claro. Ahí no, dos más, tres más, dale para acá. Sí. Exacto. Y no, de igual forma existen cámaras PTZ que podrían estar haciendo esta función específica, también de seguridad, pero muchísimo mejor porque estas cámaras PTZ el zoom que te permite la cámara PTZ te va a hacer llegar a donde te está apuntando la cámara térmica. Mm. Obviamente, 500 metros, 600 metros te va a poder llegar a ese punto y en una combinación con dron, una persona y la función que van a cumplir las cámaras, ustedes podrían aprovechar ese tipo de tecnología también para detectar la parte operativa, poder detectar problemas. Y eso es algo, bueno, sería interesante verlo en terreno. Ojalá podamos grabar un video viendo esto, haciendo pruebas, qué sé yo, sería bastante interesante porque creo que sería una solución al problema de seguridad, pero también te generaría un retorno de tu inversión, o bueno, de la inversión de la planta en cuanto a este tema del sobrecalentamiento de los Sí, sí, paneles. sí, tal cual. Y me imagino que no solo los paneles, ustedes deben de tener una central en donde llega la energía y también Mm. puede sufrir alzas de temperatura o, no sé, zonas en donde deberían medir temperaturas, no sé, un container, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ya es el equipamiento eléctrico, lo que bueno, como es, digamos, más centralizado, como dices, donde llega toda la energía, pues ahí sí tienes como sensores específicos. Puntuales que Ahí no se sí, o pelan. sea, lo que es, por ejemplo, un transformador, le estás monitoreando la temperatura de operación todo el tiempo, inversores solares también, le estás monitoreando la temperatura todo el tiempo, pero es eso, no son los 300.000 paneles solares. Entonces Claro, ahí, claro, a nivel de equipamiento, sí que sirve. Hemos utilizado estas cámaras de mano también para contrastar si está midiendo bien, ¿no? claro. Porque Y para poder encontrar el que estaban buscando. exactamente, entonces sí que tiene otras aplicaciones, pero bueno, dependiendo. Es un desafío por los volúmenes. Claro, es muy grande todo Es eso. muy grande y hay que optimizar, pero me estás hablando de 500, 600 metros. Es Eso, una buena cantidad de sí, terreno que sí, se claro, puede sí, cubrir. sí, sí. No, y Es más, un buen mucho alcance. más. Solamente que, bueno, como te digo, no me atrevo a decir más porque habría que hacer pruebas y también necesitamos altura para poder ver esos paneles. Porque ¿qué altura tiene un panel instalado? ¿2 metros? Mira, no, ¿Tres del metros? piso, porque, bueno, por lo general van instalados sobre mesas móviles, ¿verdad? Ajá, Porque que con un sistema de seguimiento del sol, de este a oeste, obviamente. Y ya cuando están, digamos, como en la última posición, ahí donde cierra, a 1 metro
la parte más baja al terreno, por lo menos eso, Ok. ese metro. Y podría estar la otra punta, pues bueno, ahí un Ah, poquito de trigonometría, pues. 4, ¿no? Más o menos. Unos 4 metros, sí. O sea, ya no lo, en algunos terrenos no lo puedes tocar. Ok, Pues igual, bueno, los terrenos son todos planos, entonces tienes ahí algún claro. tipo de relieve, algún tipo de cuestión, pero más o menos No, pero en promedio. con esa altura se puede jugar con cualquier tipo de cámara que tenga este tipo de tecnología. Y no solo eso, sino que también estas empresas te ofrecen software que seguramente ya esto está resuelto, te lo puedo investigar. Y ya esto debe estar resuelto en alguna otra planta solar, de repente en China, que también son unos duros, por decirlo así, en este tipo de plantas. Puede que ya esté resuelto, pero también se puede resolver de manera personalizada a través de un aprendizaje profundo o de inteligencia artificial. Eso se hace entrenando a la cámara para que sepa el trabajo específico que ella va a hacer. Eso sucedió con el coronavirus acá en Chile. Incluso yo trabajé con una empresa, ellos se llaman Spot, y ellos desarrollaron tecnología e inteligencia artificial para hacer aprendizaje de ciertos tipos de escenarios, de muchos escenarios, y enseñaron a la cámara a hacer el trabajo de una persona. Entonces, de una o de más personas. Entonces, seguramente que sí se podría hacer este trabajo. Sí, bueno, hasta el año pasado todavía, hasta los chinos, pues tuve reuniones con chinos, ¿Ok? estaban desarrollando, Todavía tenían pero bueno, el problema. soy optimista igual que tú porque la tecnología sí va bastante más rápido de lo que Sí, podemos sí, imaginar. ha avanzado bastante. Bueno, para ir cerrando, Rocky, porque creo que nos hemos extendido un poco, aunque ha estado bastante buena la conversa, yo creo que la gente va a estar así pegada a este episodio. Quiero hacerte una pregunta generalizada sobre la seguridad. ¿Tú crees que hay cultura de seguridad en el país, acá en Chile? ¿Crees que hay cultura de seguridad? Bueno, yo, Electrónica, ¿no? claro, claro, pero igual entiendo cultura como, digamos, cuestiones que se hacen sin pensar, que están como adheridas al ADN, que se hacen naturalmente. Claro, mira, un ejemplo, yo compro una casa y ok, mira, yo Ujú. cuando compro la casa, sí, mira, voy a poner una cámara acá, voy a estar pendiente, una alarma, no quiero prevenir que me roben, a ese tipo de cositas te digo, Mira, por poner un punto pequeño. por cultura, no, yo creo que todavía hay bastante por hacer en ese campo. De hecho, es bastante reactivo. Si fuera cultural, lo hacemos preventivo. O sea, antes de que ocurran Claro, cuestiones, la gente se informaría un poquito más. claro, Pero la verdad es que, bueno, al menos desde mi punto de vista y también de lo que hablábamos de los presupuestos, a veces es un poquito difícil destinarle un poquito más de presupuesto a estas cosas porque no se ve, claro, digamos, hasta dónde puede llegar. Entonces, cultura, creo que todavía no. O sea, sí, como cultura al adherido, que la gente piense en la seguridad, es desde el primer momento, o sea, con sus excepciones, obviamente. claro. Creo que todavía hay bastante terreno y bueno, en ese sentido debo decir que bueno, me encantan este tipo digamos, de podcast o de espacios que nos permitamos a conversar simplemente porque pasan cuestiones que a lo mejor colegas míos de la industria no han escuchado, probablemente ellos tengan otros problemas que yo ni siquiera he mencionado hoy porque a mí no Claro, me han pasado. claro. Pero bueno, este tipo de espacios sirve para ese tipo de difusión, que nos vayamos enterando. He aprendido bastante con la temporada uno al menos No, y las que he visto. gracias porque sé que eres un Y oyente estoy ahí. suscrito al canal de YouTube. Excelente, suscríbanse, recuerden. Sí. Así que, no, bueno, mira, Rodney, no te voy a quitar más tiempo. De verdad te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación, que hayas dispuesto a venir para acá. Sé que estás ocupado viajando al norte de Chile constantemente y te sacaste un tiempo para venir para acá. Me alegra muchísimo y creo bueno, ha sido uno de los mejores episodios. Está muy interesante. Y bueno, si quieres grabar algún otro episodio, quieres conversar acerca de alguna otra cosa, por supuesto estás bienvenido a este podcast las veces que tú quieras. Cuando tengas un problema, oye, Ángel, tengo un problema, vamos a discutirlo en el podcast, si es algo específico, porque sé que a las personas que escuchan este podcast, en donde justamente estamos tratando de generar cultura, están interesados también en conocer problemas que de repente
tu problema le va a solucionar el problema a cualquier otra persona, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y bueno, un gusto. Si hay que volver, pues muchas gracias también. Vale, vale, vale. Y esperemos un video en una de las plantas de Rockney, si sea visitándolo. Bueno, Bueno, esperamos, bienvenidos también. excelente. Esperamos nuevamente que este haya sido un episodio informativo y productivo para ti, recordando siempre la importancia de seleccionar la empresa ideal que te asesorará en el camino de la tecnología de seguridad. Visita el Instagram @tu seguridad ante todo y si estás en Santiago, recuerda solicitar una asesoría sin costo para la implementación de sistemas de seguridad electrónica. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio y recuerda que pensamos en tu seguridad ante todo.